Buenos días, ya como les dije previamente, vamos a grabar esta reunión. El que tenga objeción, pues la puede levantar ahora. Ya me voy a estar compartiendo aquí una presentación que posteriormente será compartida con ustedes. Lo que esta presentación básicamente resume, ¿no? Las mejores prácticas o las prácticas requeridas, ¿no? En cuestión del manejo y almacenamiento de documentos, según requerido, ¿no? Por la reglamentación federal y estatal. Saludos a todos. Sí. Yo no lo tengo. La invitación. Tengo coordinadores federales que obviamente se van. Ok, debo empezar aquí a compartir mi pantalla con ustedes. Saludos a todos, mi nombre es Dailin Carrión, trabajo con Yamil en EDN Consulting y apoyamos a Edgar. Esta presentación responde en parte a que el Departamento de Educación Federal nos hizo un señalamiento, ¿verdad?, de monitoría, en donde indicaban que el Departamento de Educación no tenía políticas ¿verdad?, establecidas, ni tampoco daba adiestramiento o se divulgaba sobre record keeping. Específicamente esto surgió porque una compañía externa monitorea el programa de Restart y esa compañía externa no pudo tener acceso a ciertos documentos cuando ellos estaban haciendo las monitorías del programa. Al ellos no tener acceso a esos documentos, ellos realizaron un señalamiento, ¿verdad?, dentro de las monitorías sobre mantenimiento de récord o record keeping, indicando que el Departamento de Educación pues no le proveyó una cierta cantidad de documentos pues que se encontraban en distintas partes del departamento, y a pesar de que el programa hizo los esfuerzos para tratar de recopilarlos, pues no se pudieron recopilar. Así que esta presentación en parte responde a ese señalamiento para nosotros refrescar, ¿verdad?, toda aquella información que tenga que ver sobre el mantenimiento y la retención de récords o documentos ¿verdad?, de las iniciativas, porque es requerido por el CFR, es requerido por la reglamentación federal que toda documentación fiscal y programática se mantenga ¿verdad?, por una cantidad de tiempo. Sin embargo, en el caso de nosotros tenemos unas regulaciones locales que, ¿verdad?, que tratan sobre ese tema, y esas son las que vamos a discutir porque son incluso más restrictivas que el CFR, y estos son las que nos aplican porque le aplican al gobierno de Puerto Rico. Si alguno tiene una duda o pregunta, pues en confianza yo creo que en el camino la puede hacer. De igual manera la pueden escribir en el chat o nos pueden levantar la mano o interrumpirnos de ser necesario. ¿De qué vamos a estar hablando durante el día de hoy? Vamos a estar hablando de las políticas relevantes de retención, las mejores prácticas, las estructuras que se recomiendan, ¿no?, en cuestiones de cómo archivar y cómo retener estos documentos de una manera organizada, y que también esa estructura sea entendible por un organismo externo, ¿no?, que venga a monitorear o fiscalizar el departamento. Sea una estructura, ¿no?, que se pueda compartir y sea de fácil navegación. Y finalmente, ¿no?, vamos a hablar del periodo de retención de documentos. Como bien dice la licenciada Carrión, está establecido por la reglamentación estatal, que como verán es un periodo bastante extenso. Vamos a hablar un poco primero de cuál es la reglamentación aplicable y relevante. Esta reglamentación básicamente está establecida en el 2 CFR 200 del 334 al 337, y en el Edgar de la parte 34 CFR 74 a la 77 y las subsiguientes secciones. Ahí básicamente van a ver los requisitos básicos que establece el gobierno federal en cuestión de retención de documentos. En resumen, es retener documentos de índole financiera y estadística y documentos de soporte por un periodo mínimo de 3 años desde el cierre de la subvención.
cierre en términos de inglés significa closeout, que es cuando se determinan, ¿no?, las actividades relacionadas a la subvención. Identificar y proveer acceso a los récords de uso y continuo y formalizar los métodos de recolección y transmisión y almacenamiento de la información pertinente. ¿Qué referimos a esto? Formalizar, ¿no?, es darle una estructura, almacenarlo en algún tipo de repositorio digital, que sea después obviamente de fácil almacenamiento y recolección y transmisión de documentos. Aquí vamos a entrar en las leyes y políticas estatales. La primera ley que mencionamos es la Ley 103 del 2006, mejor conocida como la Ley de Reforma Fiscal, que establece que será política pública del gobierno de Puerto Rico establecer un sistema financiero que incorpore mecanismos de control, reducción y desempeño de los gastos públicos. En esa misma ley dispone, ¿no?, la retención de ciertos documentos fiscales y obviamente por importancia en cuestiones de monitoría y auditoría futura. La política pública número 35 de 2016-2017 establece que los documentos públicos de Estado Libre Asociado deben ser conservados por los siguientes términos: documentos administrativos por un periodo de 6 años y documentos fiscales por un término de 10 años. Aquí, y por último, pero no menos importante, tenemos la guía de procesos fiscales, obviamente del programa como tal Restart, que establece, ¿no?, ciertos aspectos también del manejo y los procesos fiscales llevados a cabo por el programa. Cada proceso fiscal tiene una evidencia, es lo que queremos decir. Cada proceso programático, cada proceso fiscal tiene una evidencia que, ¿verdad?, es prueba de que el proceso se llevó a cabo. Por ejemplo, si usted tiene una iniciativa de Restart, usted debe tener un plan de trabajo de Restart, una aprobación de la iniciativa y un presupuesto. Luego de eso debe haber un proceso de procurement, un proceso de recursos humanos, un proceso de compra, un proceso de servicios profesionales. Toda esa documentación que, ¿verdad?, de respaldo de que esos procedimientos se llevaron a cabo, dependiendo de qué tipo de documento sea, usted tendría que mantenerlos hasta 10 años. Esto incluye las regiones educativas, que tienen documentos de recursos humanos, etcétera, etcétera. Ese, en parte, ha sido uno de los aspectos, ¿verdad?, más retantes de lo que es el proceso de monitoría. Sabemos que las regiones tienen muchos trabajos, poca gente y todo lo demás, pero es importante que sepan que cada documento que se solicita para monitoría federal o para cualquier tipo de auditoría puede resultar en un hallazgo como este, y un hallazgo como este puede poner la subvención federal en riesgo. ¿Por qué? Porque es como si el gobierno federal dijera: no tengo evidencia de que tú llevaste a cabo los procesos correspondientes, los procesos que correspondían, y simplemente mal utilizaste los fondos porque no hiciste el proceso financiero, administrativo, el plan de trabajo, el programático, el de procurement, no lo llevaste a cabo de acuerdo a tus regulaciones o de acuerdo a las regulaciones federales, así que simplemente mal utilizaste los fondos. Esa es la conclusión a la cual ellos pueden llegar. O tenemos otro finding, que es el de que no cooperas con las auditorías, monitorías e investigaciones que se realizan, y ese pues puede conllevar incluso otro tipo de delito, ¿verdad?, que se pueda cometer por cualquier oficial del departamento. Y la mejor recomendación que quizás le podemos dar es que a nivel de auditoría y monitoría, si no hay el documento, no existe, pues el proceso no pasó. Exactamente. Ese es y entonces ahí tenemos que comenzar a hablar con los auditores o los monitores de algún posible documento alterno, ¿verdad?, que sea alguna certificación, alguna affidavit, algún documento similar, pero ese no es el escenario ideal. El escenario ideal es mantener, ¿verdad?, toda la evidencia de la implementación de cada una de las iniciativas. Aquí tenemos vamos a hacer un resumen de las políticas de retención de documentos. El Departamento de Educación de Puerto Rico debe mantener toda documentación relacionada a la subvención y a la implementación del programa. Esto va, como veremos ahorita, esto va desde el Grant Notification hasta todos los documentos, como bien menciona la licenciada Carrión, relacionados a compras, relacionados a transacciones de recursos humanos. Todos estos documentos deben ser archivados, ¿no?, y guardados en una estructura que le vamos a presentar más adelante para que
como bien dice la licenciada, ¿no? Se facilita la comunicación durante procesos de monitorías y auditorías. Aquí entramos, ¿no?, en uno de los términos que establece que que me lo mencionamos anteriormente, que es que el departamento debe conservar por un mínimo de 10 años todos documentos de índole financiera, ¿no? Esto estamos hablando a partir, ¿no?, del último informe fiscal enviado al Departamento de Educación Federal, es que comienza a correr este término, ¿no?, para su referencia. Como estábamos hablando ahorita, los documentos deben demostrar que cada transacción realizada está en cumplimiento con el umbral de trabajo aprobado en el presupuesto de Restart. ¿Qué son otras prácticas recomendadas, no? Mantener, como estábamos mencionando ahorita, mantener un expediente para cada iniciativa y programa que es administrado por el departamento. Como bien ustedes saben, ¿no?, se retienen las iniciativas tanto de Restart como de ESSER, ¿no?, en ciertos archivos físicos, pero lo importante es que se mantenga, ¿no?, una estructura de archivo para cada iniciativa y para cada programa, para que haya un sentido de orden y lógica. Los documentos deben estar rotulados para cada área de cumplimiento requerido, o sea, si son de índole fiscal, reportes, si son transacciones de recursos humanos, rotularlos de esa manera. Obviamente, y estamos hablando desde el nombre del archivo hasta el nombre con que es guardado el documento. O sea, y cada área, ¿no?, puede tener su estructura o nomenclatura de documento, pero lo importante es que sean de fácil identificación. Otra práctica es que debe haber un custodio o una persona que tiene la responsabilidad, ¿no?, o que se le ha delegado la responsabilidad de mantener la seguridad de estos expedientes. Y obviamente estos expedientes deben estar en un lugar seguro. Estamos hablando, ¿no?, si es un expediente físico, debe estar en un armario que pueda tener llave, un cuarto cerrado, o si es un expediente digital que tenga un nivel de contraseña o alguna otra salvaguarda. Igualmente, en ese caso, queremos compartirles que en cuestión a seguridad, ya los auditores, tanto federales como locales, nos han realizado señalamientos a pesar de que documentos se han perdido por las emergencias de los huracanes y de los terremotos. Nosotros hemos explicado, ¿verdad?, que son documentos, por ejemplo, que están en escuelas en Ponce, que son escuelas que los ingenieros o los que van a evaluar el área no nos permiten entrar, y aún así, tanto el Departamento de Educación Federal como los auditores locales nos han realizado señalamientos sobre esto. ¿Qué les queremos decir con esto? Es importante que usted tenga ese expediente en un archivo con llave o lo que sea, ¿verdad? Pero el departamento tiene unas herramientas como la nube de OneDrive, etcétera, que ya las incluye su correo electrónico. Y es importante también que usted digitalice lo más que pueda, al menos los documentos esenciales de su iniciativa los tenga. El programa lo hace, el programa Edgar y ¿verdad?, las muchachas que trabajan con Edgar digitalizan casi todos los documentos ¿verdad?, que el programa maneja, pero el programa maneja los documentos administrativos y algunos fiscales, pero no maneja toda la documentación. Es importante que si usted, por ejemplo, tiene una iniciativa que conllevó un RFP, por darle un ejemplo, y ese RFP lo lleva a cabo la unidad de adjudicación de fondos, o una subasta que se lleva a cabo ahora mismo en ACG o en cualquier otro lugar, usted solicite copia de esos documentos y usted digitaliza o mantenga esa copia de los documentos. Porque cuando viene el gobierno federal o cualquier entidad local reguladora a auditarlos o a monitorearnos, nos va a pedir todo, no nos va a pedir solamente los documentos que tiene Edgar en el programa, que son algunos fiscales y algunos administrativos. El programa también a veces da seguimiento sobre cómo va la iniciativa, si usted llegó a un proceso de contratación, etcétera. Si usted llegó a un proceso de contratación, pedir copia de ese contrato, las evidencias de verdad, los documentos entregados, la propuesta que entregó ese proveedor. Esos documentos usted es el líder de esa iniciativa, usted debe solicitar esa información y tenerla. En caso, ¿verdad?, de que venga una monitoría o una auditoría, como nos ha pasado ya, nosotros lo que hacemos es que, claro, Edgar, nosotros como consultores, la directora de OFA y cualquier otro oficial de la Oficina de Asuntos Federales vamos a estar en el proceso de auditoría y monitoría. Sin embargo, nosotros tenemos que llamar al líder de la iniciativa para que esté con nosotros, como por ejemplo nos ha pasado con el área de OCIAC. No sé si María está conectada, pero nosotros hemos pasado por procesos de monitoría federal con María
porque el Departamento de Educación, cuando hace un sample de lo que va a mirar, determinó, ¿verdad?, mirar una iniciativa de ella. Así que como decidió eso, pues nosotros proveemos toda la documentación que nosotros tenemos, pero también traemos al líder para que el líder explique cómo fueron los procesos y traiga la documentación relacionada a los procesos que no se llevan a cabo en OFA aquí como tal. Igualmente, Edgar siempre les da cualquier tipo de apoyo que usted necesite, ¿verdad? Si usted no consigue un documento en algún área del departamento, pues él trata, ¿verdad? Y hace su esfuerzo. Pero es bien importante que sepamos que con la asignación de fondos federal, eso conlleva una responsabilidad. Y la responsabilidad mayor que conlleva eso es que usted debe colaborar y usted está sujeto a recibir una monitoría o una auditoría en cualquier momento y usted tiene que cooperar con ese proceso. Aquí tenemos una recomendación, ¿no? O cierta manera una estructura de almacenaje de documentos o de archivar, ¿no? Que le podemos recomendar. Esto no es obligatorio, ¿no? Pero es solo una recomendación de cómo básicamente se organizan, ¿no?, los documentos relacionados a una subvención. Quizás ya ustedes tienen esto de esta manera organizado de una manera muy similar, pero vamos a pasar sobre la estructura del documento. El primer archivo, ¿no?, que debe de tener son los documentos relacionados a pre-award o documentos pre-subvención. Estos son documentos quizás relacionados al impacto, ¿no?, del huracán, a fotos, algún tipo de documentación de los daños. Estamos hablando de todo lo relacionado, todo lo que la agencia documenta antes de recibir la subvención. Igualmente, en el caso de Restart, hicimos una solicitud de fondos del gobierno federal y cuando usted hace una solicitud o lo que ellos le llaman un application, se debe conservar copia, ¿verdad?, de toda esa documentación que se sometió al gobierno federal, incluyendo los anejos, como está mencionando el licenciado Vázquez. Dentro del subarchivo 2 debe de tener, ¿no?, ya los reportes y autorizaciones. Estamos hablando aquí ya del GAN, de cualquier otro reporte que se les requiera, ¿no?, detallado dentro del GAN o por la subvención o por el programa como tal, debe de estar archivado, ¿no?, en este folder. El otro archivo, ¿no?, es relacionado a procesos de adquisición o de compra. Este es un archivo que debe de ser separado, ¿no?, y rotulado de esta manera para que usted tenga los documentos. Si hizo un requerimiento de propuesta, ¿no?, para un servicio profesional, debe archivar ahí, ¿no?, todo lo relacionado a la publicación del RFP, la evaluación de las propuestas, la evaluación del comité, ¿no?, tener todo ese tipo de documentación archivada y organizada dentro del proceso de compra en específico, ¿no?, para el momento de poder comunicarlo, esté organizado y usted no tenga que estar corriendo montando un archivo durante una monitoría o una auditoría. El otro archivo que tenemos es relacionado a documentos financieros, ¿no? Estamos hablando aquí a cualquier tipo de transacción que se haga de índole financiera, transferencia, hojas de balance, cualquier otro tipo de documento que usted requiera, ¿no? O otro reporte bajado de nuestro sistema financiero. Y el otro archivo, ¿no?, que recomendamos que se tenga es un archivo, ¿no?, que retenga toda la información relacionada a propiedad de inmuebles y equipo. En ese particular, sabemos que tenemos un área de propiedad que es liderado por Nilda Morales. En caso de que venga una monitoría o una auditoría, hay que solicitarle, ¿verdad?, la información de lo que es el inventario de esa propiedad, y pudiera ser que dentro de los procesos de monitoría también se requiera ir a ver ese inmueble, ir a ver ese equipo, asegurarse que está rotulado con la información del programa, asegurarse que el custodio está, ¿verdad?, lo está colocando en un lugar seguro, que se le está dando el uso para el que fue comprado. Así que para eso es bien importante, ¿verdad?, que den seguimiento a los procesos de implementación de sus iniciativas, y si tienen alguien encargado, ¿verdad?, de alguno de los proyectos, pues que no está mal, ¿verdad?, que nosotros hagamos internamente controles para asegurarle que esto esté en place, y si no está en place, pues esto poder notificárselo a Nilda en cualquier caso similar. Aquí vamos a entrar más dentro del detalle de lo que está dentro de cada uno de los archivos. Como le estábamos mencionando, el subarchivo de presubvención o pre-award debe tener, como bien dijo la licenciada Carrión, las solicitudes a los programas o a las diferentes subvenciones, acuerdos de subrecipientes que se hayan realizado con alguna agencia federal o estatal,
notificaciones de adjudicación de subvención, que ese es el GAN, como previamente le mencionamos, y también fotos, ¿no? De los daños ocurridos, ¿no? En el caso del impacto de los fenómenos atmosféricos Irma y María. Y otro tipo de acuerdo, ¿no? O cualquier otro documento legal vinculante que hayan tenido antes de recibir la subvención. Aquí vamos a entrar un poco en lo que es el contenido del archivo de reportes y autorizaciones. Este contiene los documentos que tienen impacto sobre el umbral sobre el umbral del programa, al igual que reportes que son requeridos por la reglamentación aplicable a la subvención. Ejemplos de este tipo de documentos son, obviamente, contratos, enmiendas a contratos, reportes de estatus o certificaciones. Certificaciones, ¿no? Incluye certificaciones de fondos, cualquier otro tipo de certificación, ¿no? Que esté básicamente usted autorizando o reportando una cuantía o certificando cualquier otro tipo de asunto. Aquí entramos en el archivo de procesos de adquisición o de compra. Como bien le estaba mencionando ahorita, debe tener la información de cualquier requerimiento o propuesta que se haya hecho, si se hizo un requerimiento de cualificaciones, las cotizaciones si usted recibió alguna, de algún tipo de proceso de compra, los pliegos de subasta y obviamente las respuestas recibidas. Lo que tradicionalmente se hace, ¿no? Es que se organiza por el tipo de compra que se realiza, ¿no? Si es un RFP, pues usted archiva todos los RFP que se hayan realizado ahí. Si es una subasta en ASG, pues usted pues quizás guarde eso dentro de otro archivo de subasta. Si fue, bueno, obviamente de acuerdo al proceso que usted lleve o los que se hayan llevado a cabo, usted va archivando los documentos. Documentos financieros. ¿Qué debemos de tener en este archivo? Debemos tener, por ejemplo, solicitudes de fondos o de drawdown a G5, solicitudes de pagos a contratistas de construcción o solicitudes de pago de otro tipo de contratistas, hojas de cotejo para validar desembolso, solicitudes de pago sometidas obviamente por los distintos contratistas, hojas de cotejo para pagos de nómina relacionados obviamente a la operación del programa, hojas de trámite que usted haya llevado algún tipo de documento importante, usted conservó la hoja de trámite como evidencia. Como bien mencionamos anterior, documentación relacionada al pago de nómina y correspondencia que haya recibido el programa. Por lo menos en monitoría que yo he estado en otros programas federales, a veces ¿no? solicitan la correspondencia que usted haya tenido con la agencia federal que maneja la subvención o cualquier otra agencia federal pertinente. Igualmente pueden solicitar cualquier tipo de correspondencia interna o lo que se llaman dispensas o alguna autorización especial de parte del gobierno federal o, ¿verdad? O de parte de aquí del secretario, ¿verdad? Que haya emitido alguna instrucción, alguna autorización, ¿verdad? Y hay algo bien importante. Cada vez que comienza una iniciativa, ustedes usualmente hacen un memorando para divulgar, ¿verdad? Con las instrucciones de que, por ejemplo, si los directores están involucrados, pues deben hacer esto y esto. Vamos a comenzar con esta iniciativa. Estarán, ¿verdad?, recibiendo personal que va a estar instalando cámaras de seguridad, por ejemplo, en el caso de seguridad, etcétera, etcétera. Es importante que usted mantenga todo ese tipo de comunicación consigo o que la archive digitalmente, ¿verdad?, para que en el proceso de monitoría, cuando nos pregunten si usted divulgó, si se notificó sobre la iniciativa, etcétera, etcétera, tengamos eso. La información sobre nómina y los pagos de recursos humanos y eso, sabemos que no todos tienen esa información a la mano, ¿verdad? Porque le corresponde tenerla a recursos humanos o a finanzas o a ambos o a ambas áreas. Así que en el momento que venga una monitoría o una auditoría, es importante que usted colabore con el programa también para la obtención de estos documentos que están en otras áreas del departamento. Porque, ¿verdad? No solo Edgar es el responsable de recibir esta monitoría o esta auditoría, sino que todos los oficiales del Departamento de Educación, consultores, vendors, etcétera, etcétera, son responsables de colaborar con todas las agencias reguladoras que nos hacen monitorías o auditorías. Aquí vamos a hablar un poco de la estructura, ¿no? De propiedad de inmueble y equipo que se ha adquirido, ¿no? A través de la subvención. Como estaba mencionando ahorita la licenciada Carrión, ¿no? Lo primero que debería tener, ¿no? Es o pedirle un inventario a la oficina de propiedad, tenerles registros de uso si tiene algún tipo de inmueble o equipo que lo requiera,
acuerdos que usted tenga sobre usos de equipo, acuerdos de arrendamiento, acuerdos que tenga sobre algún tipo de adquisición que haya sido realizada con el programa. Recibos y conducen, ¿no? De entrega a propiedad, esto es importante, ¿no? De haber hecho algún tipo de entrega o de algún tipo de servicio directo a la escuela, que usted retenga, ¿no? Ese tipo de conduce entregado por el contratista. Aquí básicamente les tenemos el resumen de los diferentes archivos según los hemos ido discutiendo. Esto es una recomendación, ¿no? Para que ustedes o puedan acogerla o más o menos acoplar los sistemas que tienen de retención para una organización similar o parecida. Aquí vamos a entrar un poco, por último, ¿no? El periodo de retención de los documentos. Como bien mencionamos ahorita, tenemos una política pública que establece los términos y procesos de retención de documentos, que es de aplicación general al gobierno de Puerto Rico. Aquí tenemos los periodos de retención. Como van a ver, diferentes tipos de documentos tienen diferentes años de retención. Esto es la política estatal. Anteriormente estábamos discutiendo, ¿no? Lo que establece la reglamentación federal, pero esto es también de aplicación, ya que le dirige al gobierno de Puerto Rico y como ven, los términos son mucho más largos. Como vemos, talonarios de pago, salarios, establece un periodo de retención de 50 años, que es un poco bastante largo. Órdenes de compra 10 años, que eso obviamente está en cumplimiento con los documentos financieros, que el término son 10. Contratos de servicios profesionales, ¿no? Nosotros le vamos a hacer llegar esta presentación para su referencia, pero de igual manera, estos términos están presentes en la política pública. Y le solicitamos, ¿verdad?, su colaboración para que lo compartan, esta información, con sus compañeros de trabajo, porque sabemos que a veces, ¿verdad?, usted como líder de la iniciativa, pues tiene muchos sombreros, porque no solamente usted tiene este plan de trabajo de Richard corriendo, ¿verdad?, tiene otras cositas. Así que muchas veces delegamos esta responsabilidad en alguna secretaria del departamento, en alguna, ¿verdad?, en algún auxiliar administrativo, algún personal similar. Es importante que usted comparta, ¿verdad?, le envíe la presentación para que sepa y para que se empape sobre los periodos de retención de documentos. Importante, ¿verdad?, que esa persona que usted delegue la responsabilidad, usted le haga llegar la presentación y le explique, mira, por favor, y le dé el espacio para que la persona lea y se prepare, ¿verdad?, para trabajar con esta retención de documentos. Les iba a hacer una salvedad también sobre este particular, y es que en el caso de órdenes de compra también y de algunos documentos similares como lo son los requests for quotes que hace el departamento de compras aquí en educación, pues sabemos que esos documentos se almacenan en el sistema CIFRE, ¿verdad? Esto no es que usted tiene una copia de esos documentos. No es que usted tiene que salir corriendo ahora a buscar esos documentos, ¿verdad?, y archivarlos en su área. Es que en el momento en que Edgar le notifique que hay una monitoría federal o hay una monitoría local o el contralor le entró un requerimiento de información o viene cualquiera de estas agencias allí local, federal, usted colabore. Y ahí sí hay que salir a buscar la evidencia que nos hayan solicitado. Si usted quiere ir preparándose y asignándole a alguien, ¿verdad?, el obtener copia digital de estos documentos, eso sería el escenario de hoy. Pero entendemos que a veces eso no es posible. Lo importante es que si se le notifica que hay una monitoría, que hay una auditoría, ya sea de parte de los compañeros de igual, ya sea de parte de cualquiera de estas agencias que le estamos diciendo, usted colabore. Porque esa colaboración es requerida como parte de sus responsabilidades como líder de iniciativa. Aquí tenemos algunos documentos adicionales y los términos de retención. Se lo van a tener para su referencia. Y abrimos para preguntas, por si tienen alguna pregunta. Baja un poquito la presentación para... Ay.
Al igual le queríamos decir que tanto Edgar, gracias Beverly, gracias. Al igual que Edgar, Yamil, esta servidora, siempre estamos a la orden para aclarar cualquier pregunta, cualquier duda. Usted nos puede escribir un correo electrónico a su conveniencia, siempre copiando a Edgar para que él esté al tanto, ¿verdad?, de que se están respondiendo preguntas relacionadas. Yamil les va a escribir nuestros correos electrónicos ahí en el chat, por si acaso alguien no los tiene, para que los anoten. Y gracias a ti, Nilda, gracias a ti. Ese es el de Yamil, Y. Vázquez, y este que les está enviando es el mío. Así que usted anótalo y en confianza estamos a la orden para aclarar cualquier duda, cualquier pregunta relacionada a esto o a cualquier otro asunto, ¿verdad?, del programa. Les agradecemos que hayan separado este espacio, ¿verdad? Sabemos que hoy es un viernes y los viernes son un poco pesados, etcétera, etcétera, pero agradecidos por su tiempo. Y nada, no sé si Edgar quiere decir algo o con eso damos por terminado para que ustedes puedan continuar con sus tareas. Parece que Edgar está completamente contento con el adiestramiento. Así que nada, muchas gracias a todos los que escribieron. Sí. Y que pasen muchas gracias, muy amable. La grabación, recuerden que la grabación va a estar en el link de esta invitación disponible. Si usted quiere compartirla con alguien, puede ir al link y compartir esa grabación con cualquiera de sus compañeros que no pudieron estar presentes o que ustedes necesitan que tengan la información a la mano. Muchas gracias y que tengan buen día y buen fin de semana. Buen fin de semana y muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, que tengan